Hola amigos de Moteo Live, ¿qué tal estáis? Una semana más aquí estamos nosotros en los estudios de Click Radio TV. Además, antes hoy de nada vamos a darnos unos abrazos, ¿no? Sí, a congratularnos. A congratularnos en nosotros y sobre todo todos los compañeros de la casa que ha sido premiada con los premios Ecofin 2021. Entonces, empezar dando la enhorabuena a todos los compañeros. Nuestro granito de arena y disfrutarlo en conjunto con todos los compañeros de Click Radio. Eso siempre está bien que le den premios a uno, aunque sea así para muchos. Oye, pues mejor que no te lo den siempre. Desde luego que sí. Y ya que espérate, porque haciendo un poco como David Broncano, quien no te he presentado, no puedes hablar. Vale. Entonces voy a presentarte. Hola David, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, pues muy ahora bien. Ya todo cuadra. Ahora ya sí, no es una persona haciendo dos voces, son dos voces parecidas de personas diferentes. Exactamente, y sobre todo pues eso, que nadie se le vaya y le explote la cabeza a decir, Dios, habla alguien que no existe. Ya Existo, creo, puedes de momento. Hablar, puedes hablar. Pues nada, que lo que te decía del premio lo sigo reiterando ahora que me permites hablar. Efectivamente. Que es una alegría para la casa y también es un día especial de celebración para nosotros porque uno de nuestros pilares, al menos en mi vida, uno de mis mejores confidentes, mi mejor amigo, Moy, cumpleaños hoy. Y pues oye, ha cuadrado 1 de diciembre, pues vamos a felicitarle. A ver si, yo creo que con un poco de suerte es la primera vez que le felicitan en la radio en directo. Sí, yo creo que sí, vamos. Con tampoco 20 años de experiencia, pues a lo mejor... Es decir, ¿no? yo le quiero mucho, pero a ver, tampoco le están llamando en la radio todos los días. Sí, nada, además, para quien no lo conozca, es muy buena persona. Es una pena que haya caído en el mundo de los coches eléctricos. Es demasiado fan de los coches eléctricos, pero aún así le queremos mucho. Le deseamos un felicísimo cumpleaños. Del Madrid y coches eléctricos, es que... Bueno, pero hay que quererle. Ya nadie es perfecto. Es buen chico. Entonces, pues nada, Moy, muchas felicidades y a por otros 45. Y dicho esto, que esto no es el Club de la Comedia, el Moteo Live. Aquí hemos venido a una cosa principalmente, que es motos. A una cosa que es pasárnoslo bien, que se lo pasen bien nuestros amigos, pero sobre todo hablando de motos. Así que nada, ¿cómo ves hoy el programa? Pues con muchas novedades. Tenemos el EICMA súper reciente, porque ha sido justo la semana pasada, y ha habido un aluvión de novedades. Nosotros nos vamos a quedar con las más destacadas, y luego el resto pues les emplazamos a que vayan descubriéndolas en Moteo, en la revista y en la web. Perfecto, pues vamos a hablar un poquito de esa actualidad más reciente. Pues como tú bien decías, este pasado fin de semana fue el EICMA, los primeros días de la semana creo que fueron miércoles y jueves para profesionales, luego ya se abrió al público en general. Yo lo que destacaría es un poco el cambio de dinámica tan grande que ha habido en el sector de la moto al respecto de los salones, de la presentación de motos, de modelos nuevos. Cierto es que en el 2020 todo esto se vino abajo por el ya famoso coronavirus. Se suspendieron prácticamente todos los salones, por no decir, bueno, quitando el de aquí de Madrid de Motorama, que fue justo el fin de semana que se acabó el mundo, quitando eso se suspendió todo, y eso abrió una nueva forma de trabajar de las marcas que hemos tenido muy presente este año. Para poner un poquito de contexto, por si alguien no pues anda un poquillo despistado en este sentido o no tiene esa costumbre, desde hace ya no sé cuántos años, la costumbre es que prácticamente todos los modelos nuevos, las marcas lo presentasen en los salones internacionales. Sí, bien sea EICMA, bien sea Colonia, eso es, bien sea en Colonia el Intermod, que es cada 2 años, o bien sea en Tokio, que también es bianual. Efectivamente, entonces la dinámica era la siguiente: ellos preparaban sus modelos durante todo el año, pero hasta que no llegaba a ese salón no se presentaba ni a la prensa ni al público en general. Sí, llegábamos esa semana sabiendo que iba a haber muchas la noche de Reyes, cosas, ¿no? A pero... ver qué cae. Exacto. Sabíamos muchos que iba a haber rumores, muchos, pero... exactamente, a veces los
modelos ya se conocían de antemano un poquito, pero a veces llegabas y te encontrabas algo totalmente nuevo. Sí, había de cara al público, básicamente el 90% de las motos del año siguiente se presentaban allí. Efectivamente. Todo eso cambió. Cambió el año pasado. Por y necesidad, ahora, porque si no hubiésemos tenido 2 años sin motos, claro. efectivamente, esa dinámica es totalmente diferente. Ahora, sobre todo en 2020 ya pasó un poquito, pero en 2021 ha sido un constante de presentar motos mediante comunicados. Las marcas, algunas han decidido mantenerse en salones internacionales como el EICMA, pero otras directamente han dicho que no iban. Sí. Han dicho, no, pues mira, yo me quito de medio porque llevo un año lanzando comunicados de modelos nuevos. La prensa me los está publicando, la gente los acaba conociendo, pues no me voy a gastar 300 o 400 mil euros en ir a EICMA. Sí, bueno, eso tirando muy por lo bajo, pero sobre todo lo importante yo diría que en cierto modo estos salones se han salvado porque también ha habido marcas que han seguido haciendo esas presentaciones online y todo el movimiento de comunicados de prensa que comentabas, pero a la vez, luego cuando ha llegado el EICMA, han mostrado por primera vez en físico esas motos. Entonces, aunque las habíamos visto en fotos, aunque conocíamos sus características, sigue teniendo ese momento de la primera vez que alguien ve la moto en vivo y en directo es allí en Milán. Efectivamente. Entonces, pues bueno, con esta nueva situación, sí que es cierto que ha llegado algún modelo que estábamos ahí un poco en el aire, pero prácticamente lo conocíamos todo ya. Sí, bueno, una de las grandes sorpresas nos la reservamos para la parte final del Luego la programa. vamos a reservar. Sí. Esa sí que fue sorpresa Fue y muy esperada. Sí, y muy interesante. Muy interesante también, sí. Al margen de eso, pues bueno, hemos encontrado un año que el 2020 yo lo considero que fue un año muy de transición, en el que muchas marcas no se complicaron la vida por los problemas tan brutales que había. Algún detallito, algún color, alguna pegatina y ya está, y esa es la moto 2021. Pero este año se ha evolucionado más. Ha habido marcas que han apostado por continuar prácticamente la totalidad de la línea, como puede ser Kawasaki. Otras marcas que han renovado un montón, como Suzuki o Honda, que también han traído cositas frescas, Triumph. Entonces, pues bueno, estamos en un momento de mucho contraste, yo creo, y sobre todo de mucho contraste y que creo que puede ser un punto de inflexión para el funcionamiento del mercado y de todo en este sentido. Creo que puede haber un antes y un después y que las marcas pueden caer en la tentación de olvidarse de esto. Y ya veremos si dentro de unos años pues no tienen que recular porque vean que no les va bien así. Bueno, o sea, por ejemplo, el mercado del automóvil, de los coches, hace ya mucho tiempo que desvincula lo que son los lanzamientos con luego los salones. Es decir, el salón comercial o el salón en el que tú luego ves físicamente ese coche no suele representar grandes novedades. Sin embargo, en las motos siempre se ha vinculado estos salones justo al lanzamiento. Al desvincularlo está en el aire. Vamos a evolucionar hacia los coches donde pues básicamente en estos salones se muestra algún concept y poco más, o directamente vamos a bajar el cierre de este tipo de salones, que sería una pena. Sería una pena porque no creo que sea justo que hayan estado utilizando esa herramienta, digámoslo así, durante años que les ha interesado y ahora les den la patada porque se pueden ahorrar. Porque sí que es cierto que es mucho dinero, pero que para una marca no es dinero. Significativo. Sí, y es que caigan en esta dinámica de últimamente de, bueno, si puedo apretar y que me sigo ahorrando dinero para ganar más y dejo un rastro de cadáveres por detrás, pues bueno. Sí, lo que sí que es cierto igualmente es que la mayoría de las marcas grandes han estado. Eso sí. Entonces, eso yo creo que es un balón de oxígeno. Señal. Y vale, que BMW no ha querido estar, ok. Que KTM, si no me equivoco, tampoco estuvo. No BMW seguro que no. Bueno, pues vale, pues ya está. Pero tienes a Honda, tienes a Kawasaki, tienes a Yamaha, tienes a Ducati allí. Entonces, bueno, pues oye, dentro de lo que cabe, yo creo que seguiremos un poco. Otra cosa es eso, si vamos a dar un paso atrás y volver a vincular el salón a los lanzamientos, o vamos a evolucionar, como te decía, hacia un sector en el que se están presentando continuamente modelos y cuando llegas a este tipo de salones, pues bueno, los ves juntos, los ves por primera vez y los ves físicamente.
antes de empezar a hablar ya de motos, vamos a dar una última pincelada en temas salones. Ya hay fecha para el Motorama, que será en febrero, y después su competencia, no sé cómo llamarlo, el otro salón que se hace en Madrid. Bueno, el salón que organiza Nesdor más tarde. Nesdor, exactamente. Entonces, bueno, estaremos atentos y veremos por dónde van los tiros. Por supuesto. Y ya aclarada la situación. Como calentamiento está bien. Como calentamiento. Vamos a empezar directamente con precisamente pues una de las propuestas que ha hecho Kawasaki para este 2022, la Ninja 6,5. Muy bien, una moto que ya probamos en su versión 2021 y que da un pasito más este año. Da un pasito, es una de estas motos que sí que recibe alguna novedad, otras en la marca japonesa pues se han mantenido prácticamente intactas. Aquí la Kawa mantiene su concepto, su espíritu, como queramos llamarlo, sigue siendo una moto por y para la gente que quiere versatilidad. Exacto. Que quiere una moto con la que pueda ir al trabajo, que sea cómoda, que tenga un buen funcionamiento, pero oye, ¿por qué voy a renunciar a irme el sábado o el domingo a dar una vuelta en la moto y disfrutarla? Exacto, es una moto de lo que tú dices, principalmente una polivalencia asombrosa y además que se puede limitar para el A2, que yo creo que es su gran baza, y que luego cuando la deslimitas te lleva a 68 caballos, que es una potencia más que suficiente para seguir haciendo ese uso con un poquito más de alegría. Motor bicilíndrico, sigue eso, la línea de las 6,5 de Kawa, tanto la Z6,5 como la Z6,5 RS que se ha lanzado recientemente, y al final es un modelo y es una gama en general, la 6,5, que no es aquellas 6,5 Super Sport explosivas que no había por donde que eran pensadas solo para circuitos. Estas son pensadas para disfrutar en el día a día, que al final es cuando más rentabilidad le vas a sacar a una moto, porque al circuito puedes ir X veces al año. Sí, no, desde luego no es una moto para ir al circuito, es una moto que... Pero te lo permitiría, ¿eh? Si quieres pasártelo bien en un circuito, puedes pasártelo bien con ella. Son 68 caballos, pero los entrega de manera también lineal, desde abajo. Es una moto que tiene empuje, tiene un carácter interesante. El chasis también va bastante bien. La parte un tubular ciclo, sencillo y eficaz. Sí, pero permite que la moto sea ágil y a la vez estable. Sí. Entonces, además va bien, tanto callejeando como luego cuando te metes en la autopista. Claro, el llevar los manillares manillar altos, los semimanillares altos, que eso también pues ayuda mucho. Te da una mayor cómodo, comodidad, no tienes que ir doblado, no cargas mucho peso adelante. Es una moto que está pensada para ser cómoda. Sí, lo hemos comentado otras veces. Yo creo que cuando probamos la versión anterior, que por cierto la pueden ver en nuestro canal de YouTube, que es una moto que en realidad es la evolución de la 6,5F, que aunque lleve el apellido Ninja, es una moto más cómoda de lo que es una deportiva, de lo que pueden ser sus hermanas Ninja, que son más agresivas. Aún así, y aunque mantiene muchas cosas, también cambian bastantes, como el faro del frontal, por ejemplo, que ahora introducen LED. Ese puntito que decíamos que faltaba, porque la moto, que la habéis estado viendo en fotos, es una moto agresiva y un corte moderno, es bonita, es una moto que es muy atractiva. Y esos faros nuevos pues le acaban de dar ese toquecito que quizá le faltaba antes. Igual que para el cuadro de instrumentos, que es una pantalla TFT ahora, con conectividad, que además te permite conectividad. O sea, da un pasito más, sin ser una gran revolución, pero afina un poquito más en lo que es el modelo. Y bueno, pues lo coloca más cerca de su competencia, que quizás se había quedado en estos dos aspectos del LED y de la conectividad un poquito por detrás. Sí, al final cuando uno va a la red de concesionarios y habla con los compañeros que están allí vendiendo motos, hay mucha gente que le da más valor a estos detalles que a luego cómo va la moto. Entonces, cada vez más. Es lógico que las marcas den ese paso, porque el que valora la moto en sí la valora igualmente, pero atraes a un público que se fija más en este tipo de cosas. Claro. Así que, bueno. Pues sí, hay público que le va a dar igual. Por ejemplo, una de las cosas que mantienen su precio bajo, que es una de las grandes bazas que tiene, pero que a la vez funciona muy bien, son las horquillas que tiene, que son convencionales, no son invertidas, y la pinza, que no es radial. Doble disco. No es radial, pero que funciona muy bien. Funciona muy bien, mantiene
mantiene los costes más abajo. Sin embargo, hay quien lo verá y dirá, es que tiene que ser una pinza radial que frena mejor y tiene que ser una El invertida. 95% de los mortales no diferencian una pinza radial de una axial funcionando. Y el 5 que la diferencian no van a sacarle ese rendimiento por porque la calle. funcionan de maravilla. Exactamente, Entonces, así que bueno, tema colores, tenemos el verde y negro típico de los últimos años de no puede Kawa, fallar. el negro y el verde, blanco y Muy bueno, bonito. es negro y blanco con detalles en verde, que a mí es Muy el que bonito. particularmente más me gusta. Sí, sí. Así que, pues nada, los que quieran verla de cerca, pues no tienen más que ir a los concesionarios de Kawasaki en Madrid y disfrutarla. Yo creo que les va a gustar bastante. Yo creo que sí. A mí por lo menos me gusta. A mí también. Y cerrando este capítulo, ¿no? Hablábamos de motos que se actualizan un poco, como es el caso de la Ninja, y luego tenemos motos que son, no voy a Nuevas. decir nuevas, Sí, pero casi. pero que empiezas a ver lo que ha cambiado y dices, es que la moto es nueva, Sí, totalmente. digamos que conservando lo que El es nombre el nombre y un poquito el concepto. Todo lo demás, claro, el nombre concepto, obviamente, porque si no ya no Claro, tendría no, chiste. claro. Pero claro, es una revolución y con mucho estilo, ¿eh? Sí, sí. Hablamos de la Yamaha XSR 900, que es una familia, la XSR, que a mí particularmente, dentro de las de corte retro, ¿no? Neo-retro que llamamos, es de las más atractivas, más interesantes. Yo he probado la 125, la probamos también, la XSR, que también está la prueba disponible. Me gustó mucho. Pero claro, es que te vas a la 900 y es que la cojas por donde la cojas, es que espectacular, es Sí. preciosa. Podréis ir viendo las fotos que las iremos pasando. Es bonita, es tecnológica. Es que lo tiene todo. Sí. Es que lo tiene todo. Es una moto moderna de corte antiguo, en realidad. O sea, no... nació el concepto que decías, sigue siendo el mismo nombre, pues el concepto nació en 2016. O sea, que realmente Sí, la moto, es una el moto modelo nació en 2016. que de entrada es nueva. No es la típica moto que llevan arrastrando 20 años Claro. con pequeñas actualizaciones. Y aún así, este año trae una actualización muy brutal, bestia. es eso, es una actualización en profundidad. Lo primero, el chasis. Chasis nuevo, Delta Box de aluminio. de la casa, sí. Ojo, que es un chasis de una moto prácticamente deportiva. Pero que además ha sido diseñado totalmente De cero. Sí, en aluminio se ha estudiado muy bien las rigideces para hacer que la moto funcione muy bien de manera tranquila, ¿no? Que sea estable en rectas, pero que luego en las curvas también funcione muy bien, que la entrada sea muy buena. Han trabajado también en la geometría, el eje de la dirección lo han bajado, han mejorado mucho la entrada en las curvas y la sensación que transmite la moto, que es de un aplomo y de una ligereza a la vez brutales, y que la moto Sí, se es a mueve la vez perfecto. rígida y ágil, Es rígida, claro. exactamente, es rígida. Y cómoda. Y cómoda y a la vez ágil y no sé, creo que es una apuesta muy clara por parte de Yamaha Sí, por sin decir, duda. vale, la moto va a ser bonita, pero ojo con la moto que va a ir muy muy bien. Sí, y llegan cambios y claro, todas estas modificaciones en el chasis te llevan a cambios que a mí me sorprendieron mucho, como que el basculante sea 55 milímetros más largo. O sea, que es un cambio abismal, son 5 centímetros 5 y medio. centímetros en un cambio de cotas es brutal. Claro, pero el eje de la dirección ha bajado 30 milímetros. Claro. O sea, son cifras que, claro, la Son gente cambios puede decir, muy bueno, grandes. 3 centímetros. Claro, no, cuando En hablas una de moto cambios, es- a lo la mejor te cambia vas a 5 radical. milímetros, ¿no? Cuando dicen, no, hemos bajado el tal, y son 5, 4 Claro, si milímetros. sueltas un poquito las abrazaderas de Sí, las no, tijas y no son y 5 le bajas, sí, centímetros sí. de un No, no, basculante es- más largo. Eso no es un cambio del basculante que sea un poco más largo, es que es otro basculante. Es enorme. Y es otro carácter de la moto. Cualquiera que, para que la gente se haga una idea, en las motos de carreras, cuando haces un cambio de 1 milímetro ya se nota. Pues imagínate. Sí, 5 muchas centímetros. veces se hace, hay quien los hace hasta de cuarto en cuarto de milímetro. Sí, o sea, es una locura. Es un cambio que Yamaha, vamos, Sí, se ha sí. liado la manta a la cabeza y ha dicho, vamos a hacer una moto totalmente nueva. Totalmente nueva, como también es de nueva generación el motor, del CP3. CP3, que ha crecido Que para crece, cumplir claro. con la normativa Euro 5. Sí, pues esto le es han hecho o crecer el mantenemos o aumentamos
Si quieres comportamiento, mantener la potencia, las prestaciones, prestaciones, tienes que aumentar cilindrada. claro, si porque no, es más reduces es más restrictiva. prestaciones. Entonces, pues nada, ahí casi 120 caballitos, ¿eh? Ojo. 119 caballos, que Claro, está claro. bastante bien para una moto de este estilo, que te permite tener un muy buen nivel de potencia, pero que tampoco es una locura que digas que es descabellado. No, es bueno, muy y lógico dentro de lo que cabe. 120 caballos es que lo hemos normalizado de una manera brutal. 120 Ya. caballos es una bestialidad. La mayoría de coches que hay en la calle que pesan 2 toneladas no los tienen. Claro. Claro, entonces imagínate, es que esto te... Vamos, se te Sí. ponen los ojos en el cogote cuando aceleras. Pero, Sí. y además se te ponen todavía más porque han aumentado un 6% el par El motor. par, O sea sí. que cuando pegue la patada te vas a creer que estás Además, ahí en el lo han transbordador. aumentado el par y lo entrega 1500 revoluciones más abajo. Sí, O sí. sea, es como que toques, ¡pum! Estás saliendo Va a del tirar. semáforo Es lo típico que y de se te va el cuello repente... para atrás. Sí, exacto. Eso es muy interesante. Luego han modificado la carrera de los pistones para ganar ese cubicaje, Ujú. que eso es una buena manera de hacerlo para no tener que rehacer. Al final han aprovechado un desarrollo que ya estaba hecho. Ujú. Y bueno, pues luego, tema suspensiones, pues callaba, regulables, atrás también. Fue un nivel muy Sí, sí. interesante. Los frenos de, pues eso, de estas sí que tienen, son las pinzas de anclaje radial. Es, bueno, pues una moto muy bestia que además ellos saben, pues ya que lo que demanda también el mercado y por eso cuenta con una IMU. Que en De 6 ejes, de una seis- unidad de una- medida inercial, que Eso esto es. sí que os explicamos rápidamente por si acaso alguien no lo sabe, es una caja que lo que hace es medir los desplazamientos en 6 ejes distintos, las aceleraciones, y con esa información se la pasa a la ECU, que es la que hace que funcione el control de tracción, el control de deslizamiento, el anti-wheelie, en función de cómo se está moviendo la moto, recoge esos datos y dice, se está levantando, pum. Claro, Lo corto un poquito. Digamos, y si me equivoco me corriges porque aquí el técnico eres tú, yo soy el borrico, pero la cuestión es que los controles de tracción iniciales lo que era en realidad un control de par a la rueda trasera y cuando notaba un deslizamiento en esa rueda trasera, si notaba el deslizamiento ya actuaba. Un poco. En este caso está recogiendo Claro, todo tipo de tiene en cuenta la parámetros inclinación de la moto a la hora y del en función deslizamiento. del deslizamiento y cómo esté siendo y cómo esté de inclinado, actúa de una manera o de otra. De los controles de tracción originales Cortaban y actuaban punto. o no actuaban. Exactamente. Claro. Entonces, pues es un pasito. Luego, tema también del embrague, que han modificado. Tiene más presión en los discos y a la vez es más suave en la maneta. Es un inventazo. Magia. Y shifter, que eso es Shifter es lo más divertido que te puedes echar a cara. un juguete que es ¿Solo en difícil de subida rechazar. o en subida y en bajada? No lo tengo claro. Bueno, ya en subida te lo pasa muy bien, en bajada se te va la olla. Sí, no está mal. En cualquier caso, pues otra moto muy a tener en cuenta. Sí, además el diseño, ¿sabes? Que me Qué recuerda preciosa. el color, el azul que han utilizado es el de Yamaha Francia. Aunque no Es- lo comentan. Es un guiño de los es un- años es un guiño 80, a la las moto de motos los que llevaban años los 80. Sarrón. Sí, lo comentan. ¿Sabes? Es y bueno, o sea, al final. Sí, una pero ellos muy comentan, buena. pero no dan es la El galois gatito. de, Sí, bueno, de tampoco... de Yamaha Francia, bueno, los que sean veteranos más que nosotros, pues nosotros tampoco somos tan Jovencitos. veteranos, pero tenemos muchos tiros dados, pero es totalmente las llantas doradas, el azul de Yamaha Francia. El y depósito con las entradas de aire, Esto el muy bonita. el subchasis, Nada. el asiento... Ya está, Vamos, si Adam nos está escuchando, ya que directamente reserve para probarla. hay que probarla. Y de la Yamaha nos vamos a una de esas novedades que vino un poco sin saber por dónde venía. La gran novedad, diría yo, de Honda. Sí. Aunque, Sobre todo, por lo menos, la más una- inesperada para mí. Aunque hay una versión de la CBR, la Fireblade 30 Sí, pero aniversario, bueno, que evolución, es una evolución y es brutal y es preciosa. Pero esto, claro, esto ni... Es como el conejo que está mirando la carretera, que no ve venir el camión, ¿no? Pues algo parecido. De repente nos lanzan una moto que se reclamaba, que se estaba esperando, que se había oído, que lo mismo venía, que pues ahora está aquí. Está. Dinos cuál es. Pues el Honda ADV
3,5. ADV, Sin sin X, el X. sin Importante, que en estos días llevamos una semanita desde que se lanzó el modelo, más o menos, una semana, 8 días, y lo he visto, Honda X ADV 3,5. No, No. es sin la X. En realidad, Da lugar a error. claro, es una versión, por decirlo de alguna manera, del XADV, que es un motor de 7,5, pero está en 3,5. Lo que pasa que es un una híbrido. versión en concepto. O sea, digamos que coge la estética un poco del XADV, pero no podían llamarlo XADV porque no es una moto desarrollada expresamente como el XADV. ¿No? Si metes una Forza 3,5. y una XADV en una habitación, apagas las luces y te vas, a los 9 meses tienes esta moto. O sea, Podría ser, sí. es un cruce de caminos entre una scooter híbrido. puramente urbana y la XADV, que es una moto que invita más a salirse de las carreteras. Eso es. Tiene eso es. detalles de ambos mundos, digamos. Por ejemplo, tiene las suspensiones, tiene el bastidor muy parecido al de un scooter normal, pero luego los neumáticos son casi de taco. Sí, bueno, sí que es verdad que las suspensiones son un poquito más altas, tienen un sí. poquito más de recorrido, pero sobre todo lo que basa es, digamos, la parte del motor es la misma que la del Forza 3,5. Nos da el mismo consumo, nos da la misma potencia, lleva el mismo 29 cubicaje, caballitos. todo, o sea, hace 3,4 litros a los 100, que a mí esto me encanta, o sea, porque encima Honda es de los que te dicen 3,4, vas a probarla y hace 3,2. Exactamente. Claro, 3,3. o sea, que es maravilloso. Y luego, digamos que es la parte estética la que realmente se asemeja al XADV, pues por ejemplo con una pantalla que es regulable en altura, que tiene ni más ni menos, es el parabrisas, se puede poner en 4 posiciones distintas. A mano, A mano, de momento a mano. de momento. De momento a mano. En la Forza, por ejemplo, sí que lo puedes regular con un botón. Claro, y que varía de la posición más baja a la más alta 13,3 centímetros, o sea, que te permite a lo mejor en ciudad o donde no necesites Llevarla bajita, lo llevas para que sea más bajito compacta. y te da la sensación eso de un menor volumen, y cuando vas a meterte más por carretera pues lo levantas y te protege bien. bien Sí, del viento. el frontal ahí está más heredado de las formas de la XADV, Sí, señor. que cubre más adelante que un Forza. Claro. Es más voluminoso y eso pues ayuda a que la protección aerodinámica sea mejor. Claro. Luego también pues tiene otros detallitos bastante interesantes, como el hueco que hay debajo del asiento. Por ejemplo, 48 litros, Honda dice que caben 2 cascos integrales. en el vídeo lo dicen, vamos, lo dicen, no, en el vídeo se puede ver cómo están puestos y la verdad es que tiene esa funcionalidad que uno espera en un scooter y que llama la atención cuando no lo tienen, como yo que sé, probamos el Zontes hace poco Sí, y dices, no cabe, claro, y aquí pues 2 integrales. Entonces son esas cosas que te das cuenta del gran trabajo que hay detrás. Exactamente. Detalle también interesante, no es una moto muy alta. No. Aunque esté subida de No. suspensiones, más que pueda estar una Forza, no llega a los 80 centímetros el asiento. Eso hace que bueno, pues la gente de una estatura bajita, muy bajitos, puedan sufrir un poco, pero Sí. que la gente de estatura más o menos normal se apañe perfectamente. Claro, a ver, tiene el paso de lo que es el puente del chasis, le pasa exactamente igual que le pasa al Forza, que tienes en medio, no es una base plana. Ujú. Entonces, los que somos más bajitos, pues te tienes que buscar un poco la maña, pero no llega a ser lo grande que es el XADV, que tú ves el XADV en vídeos o lo ves en fotos Pero luego es alto, y ¿no? parece pequeño, pero luego es enorme el bicho, ¿no? Sí, Es- como detallitos, pues es lo que decías, bastidor tubular, basculante de aluminio, cotas un pelín diferentes de la Forza. Sí, 10 milímetros, por ejemplo, de distancia entre distancia, ejes, que pero bueno, es mínimo. eso es por lo que gana del recorrido de suspensión probablemente, ya lo alarga. Utilizar. Luego 15 pulgadas delante, 14 detrás, neumático con un dibujo muy grande, es un neumático mixto básicamente. Sí, a ver, es un mixto porque venden la moto como de uso mixto, aunque en realidad no vas a poder hacer las cosas que se hacen con el XADV. Te la O sea, juegas. puedes meterte a lo mejor pues un tramito de camino con mucha más seguridad de lo que te daría un scooter convencional.
Tampoco es lo Pero- normal meterse con un scooter por un camino. No, pero oye, Pero a hay gente veces- que con el XADV se Sí, le sí. pega unas palizas por las pistas forestales que te quedas loco, como Sí, sí. Juan. Luego, en el sentido más tecnológico, pues lleva su pantallita LCD con el sistema de control de voz de Honda, sincronizas con el móvil, con la app. Eso mantiene lo que sus hermanas, digamos, de marca. Sistema de frenada de emergencia activo, que cuando pegas un frenazo te enciende las luces, para que tú no tengas que preocuparte de esas cosas. Y bueno, pues control de par seleccionable. Que eso es- Seguridad, que se está muy Eso bien. es lo que comentábamos antes del control de par, pues no deja de ser un control de tracción Exactamente. más Y desconectable, por si quieres claro, porque irte a la claro, tierra. Es que te vas a la tierra aquí- y aceleras y se exacto, patina y no anda aquí- la moto. Aquí hay una cosa, que es que en algunos modelos que están destinados a tierra, sobre todo en motos de 125, sabes que pueden elegir entre ABS o frenada combinada. ¿Qué pasa con la frenada combinada? Que por norma general, cuando tú accionas cualquiera de los dos frenos, te transmite potencia y eso está configurado de cómo está configurado. No entiende si estás en tierra o no. Llegas a la tierra, frenas de atrás y hace la rueda delantera. ¡Trap! Se cierra y a correr. Entonces, por eso está muy bien puedas que no desconectar. solamente tengan su control de par, sino que sea desconectable. Porque, oye, ya no solo es lo que te puede pasar que si no hay tracción no seas capaz de mover la rueda, como pasa en algunos modelos, es que también te lo puedes pasar bien. Que no hay que olvidar que un poco el concepto de esta moto es el saber que en un momento dado Te puedes tienes divertir. un 3,5 con el que echar un rato divertido en el campo, en los caminos, por lo menos. Pues bueno, yo creo que con esto dejamos una idea bastante clara de estos tres modelos, que para Sí. nosotros han sido bastante Este interesantes. en concreto llegará en el primer trimestre. Todavía hay que esperar un Honda. poquito. Nos queda poquito, bueno, ya estamos en diciembre. Está casi hecho. Y por algo más de 6.000 eurillos. Un poquito. Pues- o sea que. Habrá que esperar un poquito, pero bueno. señor. En todo caso, hablando un poquito también de actualidad, pero un poquito distinto, si quieres, vamos a pasar a hablar de una gama bastante interesante. Perfecto. Pues vamos con ello. Pues esa gama es ni más ni menos que la gama de la marca Invicta, ¿no? Que antes Sí, hablábamos de nuestro amigo Moy Exacto, y, estaba y los pensando yo lo eléctricos. mismo. Pues mira, Moy, tus motos. Sí. Si algún día se atreve a subirse en una moto, yo no me cabe duda que será eléctrica. Exactamente, pues aquí tiene desde luego unas cuantas para elegir, ¿eh? Tiene una gama casi inacabable, porque la gente de Invicta, que es una marca española, por cierto, tienen desde ciclomotores hasta 125. De momento no tienen scooters o motos más grandes, todo se andará, pero ya con lo que tienen, además de coger el abanico más importante, porque no hay que perder de vista que a día de hoy el eléctrico, pese a quien pese, es meramente urbano. Por las características que tiene, por las limitaciones que hay a día de hoy con las baterías, no te permite hacer un uso de irte de aquí a Cuenca y volver en una moto. No puedes. Tendrías que parar a mitad de camino casi, o Sí. entonces un uso urbano. Y dentro de este uso urbano tienen desde los ciclomotores más económicos, y estamos hablando de arrancar en 1.800 euros más o menos que cuesta el Opay Sanlúcar, por ejemplo, hasta ya GTs que son capaces de ir a 110 y con autonomías de pues 200 kilómetros más o menos, más caros, claro, ya. Sí, pero el tema, yo lo que veo de la gama es que está bastante bien estructurada Sí, sin duda. para tener un público muy amplio. Y que igual te vale, por ejemplo, hay unas pequeñitas que son muy, muy llamativas, con dos ruedas delante y una Sí, detrás, para la gente que a lo mejor pues tiene menos... Esos son triciclos, pero son ciclomotores. Estos no son 125, son ciclomotores. Sí, pero bueno, te cubres esa gente que le da miedo quizá el tema de la moto, que le Claro. da la doble rueda Tú delantera, ponte pues te da en- más confianza. Ponte en Madrid, además son súper divertidos, que yo los probé y me lo pasé con los triciclos. Solo hacen la velocidad máxima permitida, que Sí, eso es 45. los eléctricos
estos ya sabemos que bueno, como tienen fácil el limitarlo, De ahí no pasas. no hay más. Pero son súper divertidos, y te dan esa confianza de lo que puedes, lo que tú dices, contar con los dos frenos, o sea, las dos ruedas delante, frena mucho más de delante, con mucha más seguridad, pero luego a la vez son súper ágiles. No son como otros triciclos que hemos probado con sistemas de suspensiones hidráulicas y tal, que va. No, son bieletas y se maneja de lujo. Y pensándolo bien, dices, hombre, alguien que vive en Madrid, por ejemplo, de la M30 para adentro, es que no puede pasar de 45, o sea, es que no puede pasar de 40 ni de 30 en la mayoría de los casos. Pues es una manera muy interesante de, pues eso, moverte con comodidad y con tranquilidad. Además, estos triciclos en concreto, hay uno que lleva un sistema de baterías que es extraíble de manera muy rápida, pero además puedes llevar dos baterías. No van funcionando a la vez, pero puedes cambias una por otra. Es una batería rápida de cambiar y vamos. Claro, a nivel de autonomía, pues eso es una ayuda muy grande. Claro, a nivel de autonomía tienes el doble de autonomía que con una batería y sobre todo la mitad de preocupación. Exactamente. Puedes dejar una en casa a lo mejor cargando, ¿no? Y te vas... Claro, exacto, sí. Esto me comentaba la gente de Invicta, que en las que son modelos así, pues dices, oye, llevo las dos, ¿no? Pues llego a la oficina, me subo la que está descargada, la cargo y ya cuando me la bajo, la tengo cargada y puedo, ¿sabes? O sea, puedes ir jugando a dosificar, ¿no? Como si fuesen los motores de MotoGP. A ir quitando kilómetros. Pero luego, bueno, aparte de esas, hay algunas que tú la ves y dices, es una moto del corte retro, como las Vespas antiguas. Sí, tienen, luego otros más modernos, los scooters GT que tienen un toque más moderno, pero bueno, abre bastante el abanico. Es un abanico, ya te digo, inacabable. Y además están incorporando continuamente modelos. O sea, su intención es seguir creciendo con modelos que acaparen todavía más los huecos, digamos, entre segmentos económicos. Y una muestra de ellos es, por ejemplo, que también comercializan Vuelta, el Taiga y el Ártica, que son otra marca, pero que lo han absorbido dentro de su gama y en su catálogo los encuentras. O sea que es una apuesta muy interesante. Cero emisiones en ciudad y muy divertidas, ya te digo, yo me lo pasé fenomenal. Pues les deseamos lo mejor a la gente de Invicta, que sigan ahí trabajando y desarrollando la gama y sin duda. Y para adelante. Una gama, por cierto, que ya por rematar, tienen también microcoches, que no es nuestro tema, microcoches y vehículos de reparto y tal, o sea, todo eléctrico. Pues, mira, pues si alguien quiere que recoja el guante. Sí. Y ya está, con esto vamos a cerrar el tema más de actualidad en un sentido y vamos a hablar un poquito de otro tema de actualidad que nos gusta bastante. Sí, un poquito y que tiene de deporte para exactamente, para un poquito cerrar de competición. Pues esa competición no es otra que... Nuestra competición. Nuestra competición. ¿Cuántos años llevamos ya? Desde que se hizo, cierto que perdimos el primer año. Pero porque no era Copa. O sea, era Copa. Pero siendo campeonato... siendo campeonato... Hablamos de el ahora ESBK, Campeonato de España de Superbike. Eso es. Vamos a poner un poquito de contexto. Aquí en España, durante muchos años, desde finales de los 90 a principios de los 2000, hasta mediados de los 2010 estaba el campeonato del CEP. Se conocía como CEP, lo organizaba Dorna, Campeonato de España de Velocidad. Organizado por Dorna, o sea, digamos que Dorna era el promotor, digamos no. Como MotoGP. Dorna era el promotor, como sucede en MotoGP. Exactamente. Y a partir de ese momento se hizo... La federación coge el mando del Campeonato de España y Dorna se independiza o sigue con su formato de FIM-CEP. Exactamente, Dorna dio un paso adelante en hacerlo de Campeonato de España, lo pasó a europeo en algunas categorías, entró la FIM, es un campeonato ya de la FIM, y eso dejó un hueco
que lo rellenó la RFME con la Copa de España. Claro, Era Copa, no era todavía título. Que de campeonato. entrada hubo un par de años ahí de convivencia, pero básicamente el FinCEP corría con prototipos de Moto 3 y de Moto 2 y las 1000, y sin embargo no había hueco para Super Sport. No, aunque ponían dentro de Moto 2, dejaban correr algún Super Sport, pero no había un campeonato de Super Sport, no había pre-Moto 3, no había en Moto Superbike 4. Las 1000 eran monomarca de neumáticos además, Exacto. que eso complicó muchísimo la vida a los equipos. Entonces, cuando se abrió la otra ventana, de repente hubo una doble entidad, hubo muchos equipos que se fueron al campeonato Directamente, de España, hubo quien ni se lo pensó. Exactamente. O sea, el último año de las 1000 en el FinCEP, la mayoría de equipos ya no estaba allí. Entonces se abrió la pelea de marcas, neumáticos, dio un gran cambio, y a partir de ahí comenzó el RFME CEP, se llamó en aquel entonces, porque el tema de CEP como tal, pues había ahí un tirada floja entre Dorna y la Es un RFME, tirada floja comercial puro y duro, claro. Exactamente, a No, nivel de no registro del nombre y demás. A partir de ahí, sí que es cierto que en ese momento, sin ánimo de ofender, el campeonato de España estaba a años luz a nivel organizativo de lo que era el FinCEP. ¿No ahora? Ahora ya no está tan a años luz, ahora está a meses luz. Pero en el primer momento fue un arranque muy difícil. Para nosotros que veníamos, claro, estabas comentando desde atrás, ¿no? Nosotros veníamos desde el 2006. 7. O 7, no doy una nunca. No das una, siempre o quitas o pones. Bueno, peor es cuando me equivoco con la fecha del aniversario, así que yo no te voy a mandar a dormir a sofá. La cuestión es que veníamos del FinCEP, de una organización casi del Mundial, prácticamente todo perfecto, medido, tal, y llegamos a un campeonato que estaba evolucionando de Copa a campeonato con muy pocos recursos, con más ilusión y más ganas, pero con muchísimas menos capacidades en ese primer momento. Y que parte de cero, porque el FinCEP tenía ya décadas de experiencia. Claro, el FinCEP, si nos vamos al 90 y algo, seguramente no venía fuese muy diferente el inicio de lo que fue el claro, inicio. Pero bueno, claro, digamos que el CEP vino fue la evolución del Open Ducados, claro, que a su vez era la evolución del Campeonato de España. Fueron, no nacieron en paralelo a nadie. Claro, esto es como cuando te independizas, ¿no? Y de repente no sabes cocinar, no sabes poner la lavadora, pues tienes Claro, lo otro era hacer una mudanza es que te vas de mamá, casa con mamá y papá a otra casa, claro. Sales de casa, te independizas y te vas incluso a otro país. A partir de ahí, sí que es cierto que el campeonato ha ido creciendo. No ha parado de crecer. Se han ido dando una serie de pasos, algunos más acertados, otros menos, en mi opinión, como esto es como todo. Sí, claro. Ha llegado a un nivel muy alto. Ha llegado a un nivel de pilotos que y de solamente hay que decir, sí, bueno, claro, de pilotos me refiero a lo rápido que van los pilotos en pista, que sería imposible que fuesen así de rápidos sin los equipos que tienen detrás y sin los neumáticos que hay detrás. Eso es obvio. Pero claro, han llegado al punto de que viene un piloto del Mundial de Resistencia, viene un piloto de los campeonatos alemanes, italianos, viene Tati Mercado del Mundial de Superbike. Viene el Mundial de Superbike y es que ni tan siquiera hacen podio. Exactamente. O sea, ese es el nivel. Ese es el nivel. Se va muy, muy rápido. Hay muchísimos pilotos, muchos equipos, y eso pues está empujando a que el nivel del campeonato cada vez crezca más. Sí, cada vez se va más rápido. O sea, cada año se va mejorando. E incluso los mismos pilotos que repiten año a año van cada vez más rápido. Exactamente. En ese contexto, pues se decidió dividir la categoría. Casi todas las categorías están divididas, menos Superbike Junior. Sí. Prácticamente hablamos de Superbike y de Super Sport. Tienen la Superbike y la Super Sport y luego las Open 600 y Open 1000 hasta este año. Pero bueno, ahora lo explicaremos. Eso es. Eso abre el camino, que es un poco camino que se abrió con el FinCEP cuando había lo de privados y demás. Es como intentar diferenciar al equipo modesto, que es el mecánico, el padre y poco más, de una estructura que podría estar en el Mundial. Lo que pasa es que se han hecho las trampas al solitario. Ellos mismos, me refiero no a la federación,
sino digamos que el reglamento máximo de cada categoría, o sea, la categoría buena era reglamento prácticamente stock. Y luego, para poder puntuar en el campeonato Open, que era el que curiosamente tiene una permisividad mayor en el reglamento de preparación de la moto. Eso es más permisivo y por tanto ahí en principio puede haber mejores motos, pues era donde corría la gente que no podía, que sabía que no iba a poder estar luchando pues con las bestias estas que estábamos comentando. Claro, es tan paradójico como que la moto del campeón de España lleva las pinzas de serie. Llevaba año, por suerte se cambió. Este año porque dio problemas, pero llevaba las pinzas de serie. Y te vas a la moto que estaba a la 20 y pico y llevaba las Brembo de litio que costaban 5.000. Sí, exacto. Y te da lugar a ese tipo de cosas. Correcto. ¿Qué pasó? Pues como tú dices, entre comillas, pues se prostituyó el espíritu de ese reglamento. Sí, se fue desvirtuando, se desvirtuó. Y entonces llega la RFME y para el 2022 da un volantazo. Dice, bueno, pues ya que esto no está yendo como debe ir, voy a hacer una revolución aquí dentro. Y entonces cambiamos. Y llega una cosa que se llama Next Generation. Que eso es lo de Pepsi, ¿no? Lo de Pepsi, de Michael Jackson. Efectivamente. Que es algo que yo comentábamos antes. No llego a entender que queramos estar en el Campeonato de España y nada más que pongamos Next Generation, no sé qué. No. Nueva generación o invéntate algo. Es el Campeonato de España. Exacto. No queramos ir de guays. Exacto, seguro que Cervantes ahí en su tumba, claro, donde quiera que esté, pues, luego llegan, les entrevistan a los chavales cuando acaban la carrera y no saben ni hablar inglés y les hacen que quedan mal los chavales. Es el campeonato de España. No queramos ir de algo que no somos. Super Sport Next Generation. ¿De qué? ¿New Generation de qué? Bueno, pues esto lo que hace es que nos cargamos eso de Open que había antes. En Super Sport. Y en Superbike. Y se deja un stock y entran marcas con una evolución que pueden ser la Ducati, la MV, la Triumph, con motores mucho más grandes, mucho más potentes y que damos el paso a que estamos mezclando dos motos totalmente distintas, sí, a ver, pero viene con un extra detrás y es que hacer un año con esa moto distinta en Next Generation puede costar entre 30 o por ahí 30.000 euros más. Bueno, eso ya depende cómo se lo apañe cada uno, pero son mucho más caras. La cuestión es que, teniendo en cuenta, todo viene también recogiendo el FIM, pues, o sea, las normativas y todo el FIM y los cambios que se están haciendo en el Mundial de Supersport. Entonces, intentando seguir eso y teniendo claro que hay muchas marcas que ya han desestimado los motores de 600, pues ahí hay que mantenerlo de alguna forma vivo esa categoría. Como obviamente carreras de motos naked no puede haber porque eso es una feria, porque realmente se intentó con la Z900 y era un campeonato para amateur, pero no son motos de carreras, no te permiten, o sea, es muy divertido para correr, pero ya está, no es para dar un paso antes de subir a Superbike o a las motos de 1000. Entonces no te quedan muchas más opciones que o seguir con una Copa Yamaha R6, como era el caso últimamente en todos los campeonatos, o decir, bueno, ¿qué motos están fabricando los fabricantes que sean más o menos cercanas? Pues oye, tenemos MV, tenemos Triumph, tenemos Ducati, y bueno, tendremos que ver cómo lo afinan, porque claro, la Ducati es una moto que de serie ronda los 150 caballos. Efectivamente. Claro, y las motos de Super Sport, que además tendrán reglamento stock, pues ya son motos que estarán en 120, 130, apretadas. Sí, son motos que están llamadas a ser mucho más rápidas, aunque los primeros test, por lo visto, no han mostrado esa superioridad. Sí, los test que han hecho, por lo menos en el Mundial de Super Sport, han dicho todo lo contrario, pero bueno, también hay que tener en cuenta que son motos que acaban de salir del cajón, como aquel que dice, y entonces ya sabes tú, que esto lo hemos vivido muy de cerca, cuando llega un modelo nuevo, es que hay veces que no hay de nada, hay veces que dices, no, si es que estamos rodando con el carenado de calle porque todavía no ha dado tiempo a fabricarlo. Llevamos la horquilla delantera normal, pero el amortiguador trasero es de serie y tal. Entonces, bueno, hay que esperar a ver cómo avanza. En principio tendrán que ser más rápidas, porque al final, en el caso de la Ducati, por ejemplo, no deja de ser casi la moto del último Mundial de Baileys.
Claro, o sea, ya son motos muy potentes. Entonces, bueno, pues ahí estamos. Y en Superbike, pues bueno, se da ahí el pasito, que no lo van a llamar New Generation, sino Superbike y Superstock 1000. Entonces, bueno, desaparece Open 1000. Sí. Pero creas otra que es Superbike y eso, Superstock 1000. Sobre todo el cambio ahí también va a venir en tema de no palmarés. permitir, efectivamente. Sí, exacto. O sea, los mejores pilotos, los 10 mejores pilotos serán Superbike. Y a partir del 11, pues el que quiera competirá en Superbike, porque eso podrá hacerlo quien quiera. Y el que no, pues no haya quedado entre los 10 primeros, podrá correr en Superstock 1000. Pues bueno. Vale. Bien. O sea, realmente lo que no tenía sentido es lo que hablábamos antes, que para hacer el 20 te gastases 15.000 euros más que el que gana. O sea, si no le estás sacando partido a la moto, pero bueno. Luego ya de lo de las trampas en los motores hablamos otro día, de cómo corren algunas motos de los que van atrás. Uy, bueno. A ver, es que esas motos no se verifican nunca. Al tío que queda al 20 no le hacen levantar culata. Normalmente no, pero sí, joder. Ha habido veces que hay cosas... Hay gente que lo estás viendo y dices, sale 25 kilómetros por hora está más saliendo lento mucho más lento y revienta. a mitad de recta le está comiendo la tostada, sí. Pero bueno, bueno. eso ya ahí vamos a correr un... Bueno, eso ya por los verificadores ahí. que se peleen ellos, que nosotros ya tenemos bastante con lo nuestro. Sí. Y luego una cosa muy interesante del campeonato, que abre fronteras. Nos vamos a Portugal. ¿Abre fronteras? Antes, perdona último toquecito de tema reglamentación y demás. Protector de pecho y espalda obligatorio en todas las categorías. Fenomenal. Ya este año lo Era requerían, era como bueno. Muy recomendable, ¿no? Es como el airbag en el FinCEP, que va a ser para Moto 3 obligatorio y para las demás muy recomendables. Bueno, es un primer pasito. Sí, a ver, es que el problema todo lo que también se irá en la seguridad de todas está estas tecnologías de airbag y demás, cuesta dinero. es que no solamente es que cuesten dinero, es que no hay capacidad para producirla en masa. De momento. Claro, o sea, al final el campeonato de España son 120 pilotos cada fin de semana. Más. O más. Una pechera y una espaldera se produce en masa y todo el mundo puede adquirirlas, además a unos precios comedidos. Bueno, baratos teniendo en cuenta lo que cuesta correr en moto, pero el airbag no. El airbag tiene que ser a medida, tiene que ser un mono específico, tiene que tener un mantenimiento. Bueno, entonces, bueno, es hay que ir dando los pasos. Es el camino a seguir y ahí, igual que otras cosas no me parecen bien, pues esto sí que me parece todo bien. Lo que sea por de la seguridad, nosotros nunca Ojalá vamos a... que el resto de cosas pues fuesen también, ¿no? Que hubiese un criterio unificado a la hora de que realmente nos preocupase realmente la seguridad con determinadas cosas. Algunos circuitos se quedarían fuera, circuitos, sería polémico, algunos pilotos seguramente algunos pilotos también no correrían, sería polémico y al final, bueno, es complicarse más de la cuenta. Exactamente. Y lo que decía, ya para ir cerrando, abrimos fronteras. El Campeonato de España de Superbike, la tercera carrera, si no recuerdo mal, nos vamos a Estoril. Fenomenal. Ahí a comer pastelitos de Belén. Sí. Claro. Yo con no sé. Con no comer lluvia me conformo, porque cada vez que voy a Estoril es horrible de climatología, es lluvia, viento, frío, está muy muy cerca del Atlántico y tiene bastante inestabilidad. Pero además es que es un circuito es como correr en el Jarama con un poquito más de escapatorias. Sí. Sí que es cierto que es un poco más seguro que el Jarama, pero a nivel de infraestructuras es obsoleto. Yo cuando llegas allí la primera vez y ver los edificios de los boxes y luego ver los edificios de la sala de prensa y demás... Yo me acuerdo de la sala de prensa que entraba el agua, que llovía y por nos las estaba ventanas entrando el agua por las ventanas. Exactamente cuando llueve. Entonces supongo que llega para no repetir circuitos al margen de Jerez, que repetimos, empieza y acaba en Jerez. Se cae Albacete definitivamente, no va a volver a haber carreras ahí yo creo nunca. Y bueno, es una manera de meter un circuito más sin repetir y hacerlo con el más accesible para casi todo el mundo, a nivel de kilómetros. Claro, es que a nivel instalaciones, para quien conozca el circuito de Albacete, pues de la mano o incluso peores. Peores, yo diría que peores. O sea, y bueno, y la pista en sí pues está mucho más vieja, más deteriorada.
Y bueno, lo único que mola, ya te digo, los pastelitos de Belém y que Portugal es un sitio maravilloso para estar. Sí, con, no, y el con la circuito es gente encantadora. espectacular, dará buenas carreras, yo creo. O sea que Sí, en ese sentido. la frenada estará bien. La final de es recta, increíble. brutal. Y de último detalle del calendario, pues este año bastante más compacto. Empezamos el día 2 y 3 de abril en Jerez y acabamos el 14 y 15 de octubre en Jerez. Se agradece. Es casi un mes porque menos. Temporadas así de largas como este año Está muy bien. implican, al final dices, bueno, si entre carrera y carrera tienes más tiempo, pero en realidad Ajá. no se para nunca de... Nunca se para, así que está bien que preparar. sea cortito para tener un invierno largo. Exacto. Y dicho esto, pues bueno, hora de ir poniendo punto final al programa de hoy. Espero que te lo hayas pasado bien. Como siempre. Posiblemente nos lo hemos pasado mejor nosotros que nuestros amigos, pero oye. Como decimos siempre, eso estaría muy feo, pero si ha pasado, pues eso que nos llevamos. Exactamente. También gracias a Pedro Rodríguez, que está ahí en los botones, y a Javier Lillo en la producción. Y nada, nos vemos, amigos. Nos vemos. Hasta luego.